Imagina esto. Estás agachado detrás de un pilar de mármol en el Palacio Imperial de Roma en el año 39 después de Cristo. El aroma del incienso ardiente se mezcla con algo mucho más inquietante, el olor metálico del miedo que impregna estos pasillos. La seda susurra contra la piedra mientras las figuras se mueven entre las sombras, sus conversaciones susurradas cargadas de fragmentos de horrores que harían retroceder incluso a los dioses. La luz parpadeante de las lámparas de aceite revela a senadores que aferran sus togas más cerca, no contra el frío de la noche, sino contra el conocimiento de lo que ocurre detrás de esas puertas doradas. Escuchas una risa, aguda, maníaca, completamente desprovista de alegría. Resuena por los corredores donde los hombres más poderosos del mundo han aprendido a caminar sobre cáscaras de huevo, sabiendo que los caprichos de su emperador han trascendido la mera crueldad y han entrado en reinos que desafían la propia naturaleza de la depravación humana. Bienvenidos de nuevo al Trono Hueco, donde exploramos los recovecos más oscuros de la corrupción del poder. Soy su anfitrión y hoy descendemos al retorcido psiquismo del gobernante más sexualmente desviado de la historia, Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, conocido por la historia como Calígula. Pero antes de continuar, debo advertirles que el episodio de hoy contiene discusiones explícitas sobre violencia sexual, incesto, tortura y manipulación psicológica que pueden perturbar incluso a los estudiantes de historia más curtidos. El hombre que estamos a punto de examinar no era simplemente un loco. La locura implica una desconexión de la realidad. Calígula era algo mucho más aterrador, un sádico calculador con poder absoluto y apetitos sexuales que redefinirían los límites del mal humano. Su reinado de 4 años dejaría a Roma traumatizada, a su propia familia diezmada y a los historiadores luchando por encontrar un lenguaje adecuado para describir lo que habían presenciado. Así que prepárense mientras viajamos al dormitorio imperial de un monstruo, donde el poder se convirtió en el afrodisíaco definitivo y el sufrimiento humano en la moneda del placer. Esta no es solo la historia de la caída de un hombre en la depravación, es un cuento con moraleja sobre lo que sucede cuando el poder absoluto se encuentra con la corrupción absoluta, creando una tormenta perfecta de terror sexual que resonaría a través de la historia. Imagina esto. Eres un niño de 3 años en un campamento militar romano en la frontera germánica en el año 15 después de Cristo. El año no está marcado por las estaciones, sino por el ritmo de la guerra, el choque de escudos, los gritos de los moribundos y el olor omnipresente a sangre y humo. Tu padre, Germánico, es el general dorado de Roma, amado por sus tropas y temido por los enemigos de Roma. Pero para ti, pequeño Gaius, este mundo de violencia es simplemente tu hogar. Los soldados te adoran. Te han hecho pequeñas sandalias militares, Caligae, lo que te valió el apodo de Calígula, Botita. Para ellos eres una mascota, un símbolo del futuro romano. Aún no comprenden que están criando algo que crecerá para devorar el mismo imperio al que sirven. ¿Pero qué hace la exposición constante a la violencia en una mente en desarrollo? La psicología moderna nos dice que los niños que presencian brutalidad extrema a menudo la internalizan, normalizando comportamientos que deberían horrorizar. El joven Calígula no solo presenciaba violencia, estaba siendo criado por hombres que la celebraban, que encontraban entretenimiento en el sufrimiento de los enemigos, que medían el valor por la capacidad de infligir dolor. Luego, en el año 19 después de Cristo, una catástrofe. Germánico muere misteriosamente en Siria, posiblemente envenenado. Calígula, de 6 años, observa cómo su madre, Agripina la Mayor, se transforma de una viuda afligida en una mujer paranoica y vengativa, convencida de que los enemigos acechan detrás de cada pilar de mármol. La corte imperial, ya un nido de víboras, se convierte en el aula de Calígula, donde aprende manipulación, traición y el uso estratégico del miedo. Imagina esto. Ahora eres un adolescente llevado a la isla paradisiaca de Capri para vivir con tu tío abuelo, el emperador Tiberio. Pero Capri, en el año 31 después de Cristo, no es un paraíso. Es una isla de depravación sexual donde el emperador de Roma se ha retirado para complacer apetitos que escandalizarían incluso al ciudadano romano más hastiado. Los historiadores antiguos susurran sobre los pececitos de Tiberio, niños pequeños entrenados para el placer del emperador. Hablan de habitaciones diseñadas para actos innombrables, de visitantes que llegaban como romanos dignos y se iban como cáscaras rotas. Y en este entorno, el adolescente Calígula aprende la lección más peligrosa de su vida, que el poder absoluto significa una licencia absoluta para complacer cada impulso,
por más retorcido que sea. Pero aquí es donde Calígula se diferencia de una víctima típica de abuso. No se quiebra. En cambio, observa. Aprende. Cataloga cada técnica de manipulación psicológica, cada método para inspirar terror, cada forma en que el poder puede ser usado como arma para el placer. Suetonio nos dice que incluso siendo adolescente, Calígula podía ocultar sus pensamientos detrás de una máscara de encanto tan perfecta que Tiberio nunca sospechó del monstruo que crecía a su sombra. Cuando Tiberio muere en el año 37 después de Cristo, posiblemente con la ayuda de Calígula, aunque los historiadores debaten esto, el joven de 18 años que asciende al poder ya es un maestro manipulador que ha internalizado lecciones de crueldad que a la mayoría de los sádicos les tomaría toda una vida aprender. El pueblo romano, desesperado por un alivio del gobierno paranoico de Tiberio, recibe a su nuevo emperador con celebraciones. No tienen idea de que acaban de coronar su propia pesadilla. Pero el poder, como el vino, revela el carácter en lugar de crearlo. Los apetitos sexuales y los impulsos crueles que Calígula había aprendido a ocultar estaban a punto de desatarse sobre un imperio que no tenía defensas contra un monstruo, que entendía que el placer supremo no era solo infligir dolor, sino hacer que sus víctimas fueran cómplices de su propia destrucción. El niño que había aprendido a sobrevivir en un mundo de monstruos estaba a punto de mostrarle a Roma lo que realmente había absorbido de su educación en el mal. Imagina esto. Eres un ciudadano romano en los primeros meses del reinado de Calígula, en el año 37 después de Cristo. Las calles resuenan con celebraciones mientras tu nuevo emperador muestra lo que parece ser benevolencia. Libera a prisioneros políticos, otorga generosas bonificaciones a la guardia pretoriana, organiza juegos espectaculares. El contraste con los sombríos años finales de Tiberio se siente como salir de una pesadilla a la luz del sol. Pero aquellos más cercanos al emperador comienzan a notar irregularidades. Los sirvientes del palacio susurran sobre solicitudes extrañas, órdenes que no tienen sentido. Un joven gobernante cuyos ojos contienen profundidades que parecen mucho más antiguas y mucho más peligrosas de lo que sus 19 años deberían permitir. Las primeras señales se manifiestan en sus aposentos privados. Fuentes antiguas, particularmente Suetonio y Casiodón, documentan cómo el comportamiento sexual de Calígula rápidamente evolucionó más allá del simple exceso hacia una tortura psicológica calculada, mientras que los emperadores romanos tradicionalmente se entregaban a una lujuria directa. Calígula innovó métodos que combinaban el placer físico con la destrucción mental. Sus primeros objetivos fueron las esposas e hijas de la élite romana, pero esto no era lujuria aleatoria. Era una humillación estratégica diseñada para demostrar que ningún romano, sin importar su rango u honor, poseía nada que Calígula no pudiera reclamar. Anunciaba públicamente su intención de acostarse con la esposa de un senador, obligando al esposo a sonreír y a sentir con aprobación mientras moría de vergüenza y rabia por dentro. Imagina esto. Estás asistiendo a un banquete imperial en el año 38 después de Cristo. Calígula se levanta de su diván, copa de vino en mano y comienza a criticar los atributos físicos de las mujeres presentes como si fueran ganado en el mercado. Describe en detalle explícito lo que pretende hacer con cada una mientras sus maridos y padres permanecen congelados, sabiendo que cualquier objeción significa la muerte. Pero la humillación pública era solo el aperitivo. Lo que sucedía en los aposentos privados era donde se revelaba la verdadera naturaleza de Calígula. Los sobrevivientes, y había pocos que se atrevieran a hablar, describían a un gobernante que trataba los encuentros sexuales como oportunidades para una vivisección psicológica, estudiando las reacciones de sus víctimas ante diversas formas de degradación con el desapego clínico de un filósofo natural. Los sirvientes del palacio comenzaron a informar que los gritos provenientes de los aposentos imperiales no eran solo sonidos de pasión, sino algo mucho más perturbador. Las mujeres salían de los encuentros con el emperador cambiadas, no solo violadas físicamente, sino destrozadas psicológicamente de maneras que sugerían una tortura psicológica sistemática, disfrazada de actividad sexual. Luego estaba Drusila, su propia hermana. Los historiadores modernos debaten la naturaleza exacta de su relación, pero las fuentes antiguas dejan poca duda de que la obsesión sexual de Calígula con su hermana trascendía incluso la tolerancia romana hacia el exceso imperial. Esto no era mero incesto, era la utilización de los lazos familiares para la gratificación sexual. Suetonio registra que Calígula obligaba a Drusila a participar en actos sexuales con otros mientras él observaba no por placer voyerista, sino para estudiar el impacto psicológico de la humillación en alguien a quien afirmaba amar.
estaba llevando a cabo experimentos en la destrucción de la dignidad humana, usando a su propia hermana como sujeto de prueba. El emperador comenzó a destruir sistemáticamente los matrimonios entre la nobleza, no a través del divorcio, sino mediante una contaminación psicológica. Seducía a las esposas no por su belleza, sino específicamente para corromper las relaciones que representaban estabilidad y honor en la sociedad romana. Cada aventura estaba cuidadosamente calculada para maximizar el daño psicológico a todas las partes involucradas. Sus apetitos sexuales comenzaron a fusionarse con su amor por el espectáculo de maneras que horrorizaban incluso a los romanos acostumbrados al entretenimiento brutal. Los juegos de gladiadores se convirtieron en oportunidades para exhibiciones sexuales, con el emperador obligando a las esposas e hijas de enemigos capturados a realizar actos degradantes como parte del entretenimiento. Pero quizás lo más perturbador era el desapego clínico con el que abordaba estos horrores. Esto no era la brutalidad aleatoria de un loco, sino la experimentación sistemática de alguien que había aprendido a encontrar placer sexual no en la conexión humana, sino en la destrucción humana. Para finales del año 38 después de Cristo, menos de 2 años después de su reinado, Calígula había establecido patrones que definirían su gobierno: el uso de la violencia sexual como herramienta de control político, la destrucción sistemática de los lazos sociales romanos y, lo más aterrador, el estudio clínico de los límites psicológicos humanos a través de la tortura sexual. La luna de miel había terminado. La verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. Imagina esto. Eres un sirviente del palacio en el año 38 después de Cristo, encargado de preparar los aposentos privados de la familia imperial. Pero mientras organizas las habitaciones, notas algo que te hiela la sangre. No hay dormitorios separados. El emperador ha rediseñado el ala familiar para que él y sus 3 hermanas compartan espacios interconectados sin barreras, sin privacidad, sin límites entre lo imperial y lo íntimo. Las 3 hermanas de Calígula representaban todo lo bello y noble del linaje juliano. Drusila con su legendaria belleza, Agripina con su aguda inteligencia política y Julia Livilla con sus talentos artísticos. Para el pueblo romano encarnaban la esperanza de la continuidad imperial. Para su hermano representaban algo mucho más siniestro, sujetos de prueba para sus teorías en evolución sobre el poder y el control sexual. Pero esto no era solo abuso familiar. Calígula elevó a sus hermanas a un estatus divino, obligando al pueblo romano a adorarlas como diosas mientras las degradaba simultáneamente a través de la explotación sexual. Creó una teología retorcida donde los honores divinos y la humillación sexual coexistían, forzando a sus hermanas a participar en ceremonias religiosas que eran orgías apenas disfrazadas. Drusila soportó lo peor de su obsesión. Los historiadores antiguos describen una relación que trascendía las categorías normales de abuso. Calígula afirmaba compartir una conexión mística con ella, insistiendo en que su unión sexual era necesaria para la salud espiritual del imperio. La obligaba a participar en rituales públicos donde era simultáneamente adorada como diosa y degradada como su propiedad personal. Suetonio registra que Calígula convocaba a las 3 hermanas a sus aposentos al mismo tiempo, obligándolas a presenciar la humillación mutua. Pero esto no era crueldad aleatoria. Estaba destruyendo sistemáticamente los lazos de confianza y afecto entre ellas, asegurándose de que no pudieran unirse contra él mientras estudiaba cómo las relaciones familiares podían ser utilizadas como armas para la gratificación sexual. Agripina, la menor, futura madre de Nerón, respondió de manera diferente a sus hermanas. Aprendió a manipular la situación, usando la obsesión de su hermano para ganar influencia política mientras calculaba internamente su venganza. Su estrategia de supervivir informaría más tarde su propio enfoque retorcido al poder, creando un ciclo de manipulación sexual que plagaría a la familia imperial durante generaciones. El Senado romano se encontraba en una posición imposible. Estaban obligados a honrar públicamente a las hermanas del emperador como diosas, mientras sabían en privado que eran víctimas de un abuso sexual sistemático. Los senadores debían participar en ceremonias religiosas que celebraban la divinidad de Drusila mientras entendían que estaba siendo destruida psicológicamente por su propio hermano. Calígula instituyó nuevos festivales religiosos donde sus hermanas debían realizar actos que combinaban la adoración divina con la exhibición sexual. Los ciudadanos romanos fueron forzados a participar en ceremonias que violaban cada límite tradicional entre lo sagrado y lo profano, creando una religión patrocinada por el Estado centrada en el incesto imperial.
Cuando Drusila murió en el año 38 después de Cristo, posiblemente por el costo psicológico y físico del abuso sostenido, la reacción de Calígula reveló la verdadera profundidad de su trastorno psicológico. La declaró diosa e instituyó períodos oficiales de duelo que parecían más el dolor de un amante que el de un hermano, y convirtió en traición mostrar insuficiente tristeza por su muerte. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. El dolor de Calígula no era solo por una hermana perdida o incluso por una pareja sexual, era por la pérdida de su víctima principal, la persona cuya destrucción psicológica le había proporcionado el placer más sofisticado. Su muerte representaba la pérdida de su instrumento más refinado de tortura psicológica. En intentos desesperados por reemplazar lo que había perdido, Calígula comenzó a buscar mujeres que se parecieran a Drusila, obligándolas a relaciones sexuales diseñadas explícitamente para recrear la destrucción psicológica de su hermana. Pero estas sustitutas solo resaltaban lo que había perdido: años de condicionamiento psicológico cuidadoso que no podían ser replicados. Sus hermanas sobrevivientes, Agripina y Julia Livilla, se encontraron atrapadas en una pesadilla cada vez más intensa. Con la muerte de Drusila, la atención sexual de Calígula se centró más intensamente en ellas, pero ahora sazonada con la perversión adicional de obligarlas a participar en rituales conmemorativos por su hermana muerta, que eran recreaciones sexuales apenas disfrazadas. El abuso sexual sistemático de la familia imperial tuvo efectos que se extendieron por toda la sociedad romana. Las familias nobles comenzaron a temer que sus propias hijas pudieran ser elegidas como concubinas imperiales, mientras que la autoridad moral de la casa imperial colapsaba bajo el peso de la perversión públicamente reconocida. Para el año 39 después de Cristo, Calígula había transformado el incesto de una vergüenza privada en una institución pública, creando una plantilla para el comportamiento sexual imperial que perseguiría a Roma durante generaciones. Pero su apetito por la innovación sexual estaba lejos de estar satisfecho. La destrucción de su propia familia había sido solo una práctica para la terrorización sexual sistemática de todo el Imperio Romano. La siguiente fase haría que su tratamiento de sus hermanas pareciera casi misericordioso en comparación. Imagina esto: eres un ciudadano romano entrando al Circo Máximo para lo que crees que serán juegos de gladiadores tradicionales. En el año 39 después de Cristo, la arena ha sido recién rastrillada. La multitud zumba de anticipación y el palco del emperador brilla con púrpura y oro. Pero al tomar asiento notas algo inquietante. Hay demasiadas mujeres ricas en las áreas de espera de la arena, y sus expresiones no son las de espectadoras, sino las de prisioneras condenadas. Calígula había revolucionado los juegos de gladiadores, pero no de maneras que realzaran su honor marcial. En cambio, había transformado el entretenimiento más sagrado de Roma en un teatro de humillación sexual, diseñado para demostrar que ninguna familia romana, sin importar su riqueza o estatus, poseía nada que él no pudiera reclamar y corromper para su diversión. Los juegos comenzaban de manera tradicional, gladiadores profesionales luchando con habilidad y honor. Pero luego venían las innovaciones de Calígula. Las esposas e hijas de líderes enemigos capturados eran obligadas a realizar actos degradantes como entretenimiento durante los intermedios, mientras sus maridos y padres eran forzados a mirar desde las gradas. Su vergüenza se exhibía para la diversión de cientos de miles de ciudadanos romanos. Pero la atención del emperador no estaba en el espectáculo en sí, estaba en los rostros de los familiares de las víctimas en la multitud. Fuentes antiguas describen cómo Calígula usaba espejos y superficies reflectantes para estudiar las expresiones de los padres viendo la degradación de sus hijas, las madres presenciando la humillación de sus hijos, los maridos viendo la violación de sus esposas. La innovación más devastadora psicológicamente fue obligar a la nobleza romana a participar directamente. Los senadores fueron ordenados a enviar a sus esposas e hijas a servir como asistentes en los juegos, sabiendo que este servicio implicaría actos sexuales realizados para el entretenimiento de la multitud. La negativa significaba no solo la muerte, sino la tortura sexual de cada miembro femenino de su familia. Calígula estableció escuelas de entrenamiento especiales donde los enemigos capturados y los criminales condenados no solo aprendían habilidades de combate, sino también técnicas sexuales diseñadas para maximizar el impacto psicológico en las víctimas. Estas no eran escuelas de gladiadores, eran academias de tortura sexual dirigidas por los sádicos más creativos del imperio.
Quizás lo más aterrador era la práctica de Calígula de seleccionar aleatoriamente a miembros de la audiencia durante los juegos para participar en exhibiciones sexuales improvisadas. Un gesto desde el palco imperial podía transformar a una respetable matrona romana en una intérprete involuntaria frente a sus propios hijos, amigos y círculo social. Pero la humillación pública era solo el acto inicial. Aquellos seleccionados para la atención imperial eran llevados a cámaras privadas debajo de la arena, donde Calígula llevaba a cabo lo que solo puede describirse como experimentos sexuales, estudios sistemáticos de los puntos de quiebre psicológicos humanos, utilizando técnicas que combinaban la tortura física con la violación sexual. Estas cámaras subterráneas se convirtieron en laboratorios donde el emperador probaba teorías sobre la naturaleza humana que harían retroceder a los psicólogos modernos. Quería entender exactamente cuánta presión psicológica era necesaria para hacer que las víctimas fueran cómplices de su propia degradación, cómo los lazos familiares podían convertirse en armas de tortura y cómo la violación sexual podía usarse para destruir no solo a individuos, sino a estructuras sociales enteras. Los sobrevivientes de estos encuentros, cuando había sobrevivientes, emergían fundamentalmente cambiados. Eran forzados a regresar a sus vidas normales, a interactuar con sus familias y amigos mientras cargaban con el conocimiento de horrores que nunca podrían expresar. El emperador había creado bombas psicológicas ambulantes dispersas por toda la sociedad romana. Los juegos de gladiadores sexuales tuvieron efectos que se extendieron mucho más allá de sus víctimas inmediatas. Las familias romanas comenzaron a vivir en un miedo constante de que cualquier aparición pública pudiera resultar en la selección para la atención imperial. Los lazos sociales básicos que sostenían la civilización romana, el matrimonio, el honor familiar, la protección parental, comenzaron a disolverse bajo el estrés de saber que todo podía ser violado al capricho del emperador. Lo más insidioso fue que Calígula comenzó a incorporar elementos religiosos en sus juegos de gladiadores sexuales, afirmando que la degradación de enemigos y rebeldes era una forma de sacrificio a los dioses. Obligó a los sacerdotes romanos a santificar lo que esencialmente eran violaciones colectivas públicas, creando una justificación teológica para la tortura sexual que corrompió los fundamentos espirituales de la sociedad romana. Quizás lo más perturbador fue lo rápido que los ciudadanos romanos se adaptaron a estos horrores. Lo que inicialmente conmocionó a las audiencias hasta el silencio, eventualmente se convirtió en entretenimiento normalizado. El emperador había corrompido con éxito las sensibilidades morales de toda una civilización, entrenando a cientos de miles de personas para encontrar placer en la tortura sexual sistemática. Para el año 40 después de Cristo, los juegos de gladiadores sexuales se habían convertido en la pieza central del entretenimiento romano, con cada evento empujando los límites más allá que el anterior. Pero el apetito de Calígula por la innovación era insaciable. La corrupción del entretenimiento público era solo una preparación para su proyecto más ambicioso, la completa subyugación sexual del Imperio Romano. La arena se había convertido en su campo de pruebas. Ahora estaba listo para aplicar esas lecciones a toda una civilización. Imagina esto. Eres un arquitecto convocado para rediseñar el palacio imperial en el año 40 después de Cristo. Los requisitos del emperador son inusuales. Quiere un ala que pueda albergar a cientos de mujeres, pero no como concubinas tradicionales. Las especificaciones incluyen salas de observación, cámaras diseñadas para múltiples ocupantes y, lo más perturbador, cuartos para los familiares de las mujeres que serán obligados a presenciar su degradación. Calígula había evolucionado más allá de la depredación sexual aleatoria hacia algo mucho más sistemático. La creación de un harén imperial diseñado no para el placer, sino para el estudio científico de la tortura sexual y psicológica. Sus agentes recorrían el imperio, seleccionando mujeres no solo por su belleza, sino por sus conexiones familiares, estatus social y perfiles psicológicos que maximizarían el impacto de su degradación. El proceso de selección en sí mismo era una obra maestra de guerra psicológica. Las mujeres eran elegidas específicamente porque su violación causaría el máximo dolor a sus familias y comunidades. La hija de un general, la esposa de un senador, la hija amada de un comerciante. Cada selección estaba calculada para destruir no solo a un individuo, sino redes enteras de relaciones y lazos sociales. El harén imperial no era una casa de placer al estilo oriental tradicional. Estaba diseñado como una instalación de investigación donde Calígula podía realizar estudios a largo plazo sobre el deterioro psicológico humano bajo condiciones de abuso sexual sostenido. Las mujeres vivían en lujo, ropas de seda, comida fina,
entornos hermosos, mientras eran sometidas a una deshumanización sistemática que era aún más aterradora por su precisión clínica. Fuentes antiguas describen una burocracia del terror sexual, registros detallados de las respuestas psicológicas de cada mujer, horarios cuidadosamente diseñados para maximizar el trauma y documentación sistemática de qué técnicas eran más efectivas para destruir diferentes tipos de personalidades. Esto no era brutalidad aleatoria, era una investigación organizada utilizando seres humanos como sujetos experimentales. El aspecto más devastador psicológicamente era el requisito de Calígula de que los familiares participaran en la degradación de sus seres queridos. Los padres eran obligados a entregar a sus hijas personalmente. Los maridos debían preparar a sus esposas para la atención imperial, y las madres eran forzadas a presenciar la destrucción psicológica de sus hijos mientras mantenían expresiones de gratitud por el honor de la selección imperial. Calígula mantenía lo que solo puede describirse como notas de investigación sobre el deterioro psicológico de cada víctima. Estudiaba cómo los diferentes antecedentes sociales afectaban las respuestas al abuso, qué lazos familiares podían ser utilizados como armas de manera más efectiva y cómo la tortura sexual podía calibrarse para lograr resultados psicológicos específicos sin causar la muerte inmediata. El harén requería cientos de empleados, guardias, sirvientes, administradores, todos los cuales se convirtieron en cómplices de la tortura sexual sistemática de ciudadanos romanos. Pero esta complicidad no era accidental, era cuidadosamente cultivada. Los empleados eran introducidos gradualmente a tareas cada vez más horríficas. Sus sensibilidades morales se erosionaban lentamente hasta que podían participar en actos indecibles mientras mantenían su autoimagen como servidores imperiales leales. Aquellas mujeres que sobrevivían a su tiempo en el harén imperial eran liberadas de vuelta a sus familias como armas vivientes diseñadas para destruir las estructuras sociales romanas. Llevaban consigo un trauma psicológico que hacía imposibles las relaciones normales, pero más insidiosamente habían sido entrenadas para normalizar la violencia sexual, propagando la corrupción del emperador por toda la sociedad romana como una plaga psicológica. Los historiadores antiguos, trabajando con registros del palacio descubiertos tras la muerte de Calígula, describieron documentación detallada de técnicas de tortura, respuestas de las víctimas y métodos innovadores para maximizar el daño psicológico. El emperador había creado el primer estudio sistemático del mundo antiguo sobre la tortura sexual, tratando el sufrimiento humano como un tema para la investigación científica. Para legitimar sus acciones, Calígula instituyó ceremonias religiosas afirmando que la subyugación sexual de las mujeres romanas era necesaria para la salud espiritual del imperio. Obligó a los sacerdotes a declarar que las prácticas sexuales del emperador eran mandatos divinos, creando justificaciones teológicas para la tortura sexual sistemática que corrompió las instituciones religiosas romanas. A medida que avanzaba el año 40 después de Cristo, el harén se expandió para incluir poblaciones cada vez más vulnerables, hijos de enemigos condenados, mujeres ancianas de familias rebeldes, incluso individuos discapacitados que no podían proporcionar placer físico, pero cuya degradación ofrecía satisfacción psicológica a un emperador cuyos apetitos habían trascendido las categorías humanas normales. Los efectos del harén imperial se extendieron por toda la sociedad romana de maneras que amenazaban los fundamentos mismos de la civilización. El matrimonio se convirtió en una fuente de terror en lugar de alegría, la paternidad en una posible sentencia de muerte y el avance social en un camino hacia la victimización. Calígula había logrado convertir la sexualidad en un arma para atacar las estructuras básicas que mantenían unida a la sociedad humana. Pero el terror sexual sistemático, no importa cuán cuidadosamente organizado, eventualmente crea su propia resistencia. Para el año 40 después de Cristo, los sobrevivientes de los experimentos sexuales de Calígula comenzaron a encontrarse entre sí, a compartir sus experiencias y a planear venganza. El instrumento más refinado de control del emperador se estaba convirtiendo en la base de su destrucción. El harén imperial había sido demasiado exitoso, había creado demasiados enemigos, destruido demasiadas familias poderosas y corrompido demasiadas instituciones. La terrorización sexual sistemática del Imperio Romano estaba acercándose a un punto de ruptura que amenazaría no solo el reinado de Calígula, sino su propia vida. El monstruo había crecido demasiado grande para contenerlo, y Roma se preparaba para contraatacar. Imagina esto. Eres un guardia pretoriano a principios del año 41 después de Cristo, vigilando fuera de los aposentos del emperador. Los sonidos que emergen desde dentro ya no se asemejan a voces humanas, son algo completamente distinto.
Una mezcla de risas, gritos y lo que solo puede describirse como las vocalizaciones de una criatura que ha trascendido las categorías humanas de cordura o locura. 3 años y medio de tortura sexual sistemática habían transformado a Calígula de un joven emperador en algo que desafiaba los límites de la apariencia humana. Fuentes antiguas describen una figura cuyos ojos no mostraban rastro de emoción humana normal, cuya sonrisa se había convertido en una mueca de anticipación depredadora y cuya mera presencia en una habitación hacía que soldados experimentados alcanzaran instintivamente sus armas. Para el año 41 después de Cristo, los apetitos sexuales de Calígula habían evolucionado más allá de cualquier cosa reconocible como deseo humano. Comenzó a exigir que las víctimas recrearan escenarios cada vez más imposibles. Recreaciones históricas de violaciones mitológicas, torturas psicológicas complejas que requerían meses de preparación y espectáculos sexuales que empujaban los límites de lo que los cuerpos humanos podían soportar. El palacio mismo se había convertido en una fuente de contagio psicológico. Los sirvientes que habían presenciado las actividades del emperador comenzaron a mostrar síntomas que los psiquiatras modernos reconocerían como trastorno de estrés postraumático severo, pesadillas, disociación e incapacidad para formar relaciones humanas normales. El mismo aire dentro de la residencia imperial parecía contaminado con trauma. El Senado romano se había reducido a una colección de sobrevivientes traumatizados cuya principal preocupación ya no era el gobierno, sino la simple supervivencia. Los senadores evitaban el contacto visual con el emperador, hablaban solo cuando se les dirigía directamente y vivían en un terror constante de que ellos o sus familiares pudieran ser seleccionados para la atención imperial. Pero el trauma, cuando se comparte entre suficientes personas, eventualmente se transforma en algo más peligroso: la rabia colectiva. Los sobrevivientes de los experimentos sexuales de Calígula comenzaron a encontrarse entre sí, y lo que descubrieron fue que compartían no solo el sufrimiento, sino un deseo ardiente de venganza que trascendía los conceptos romanos normales de justicia. La conspiración que pondría fin al reinado de Calígula no estaba motivada por ideología política o ambición personal. Estaba impulsada por el trauma acumulado de cientos de personas que habían sido torturadas sexualmente, destruidas psicológicamente y obligadas a presenciar la degradación indecible de sus seres queridos. Esto era venganza en su forma más pura. Las últimas actividades sexuales documentadas de Calígula sugieren una ruptura completa incluso con las definiciones más elásticas de cordura. Comenzó a realizar ceremonias elaboradas donde afirmaba estar copulando con los dioses mismos, obligando al personal del palacio a participar en rituales que combinaban la violencia sexual con una blasfemia religiosa a una escala que horrorizaba incluso a sus cortesanos más hastiados. Imagina esto: es el 24 de enero del año 41 después de Cristo. Estás asistiendo a lo que parece ser un día normal de entretenimiento imperial, representaciones teatrales que celebran la cultura romana, pero bajo la superficie. La rabia acumulada de 3 años y medio de terror sexual está a punto de explotar en un acto de violencia que resonará a través de la historia. Casio Querea, el oficial de la Guardia Pretoriana que lideraba la conspiración, había presenciado personalmente horrores que ningún ser humano debería ver jamás. Su motivación no era política, era profundamente personal. Calígula lo había obligado a participar en la tortura sexual de personas que Querea había jurado proteger, y el peso psicológico de esa complicidad había transformado a un soldado leal en un ángel vengador. Cuando los conspiradores atacaron, su violencia no fue limpia ni clínica, fue la explosión de años de trauma y rabia reprimidos. Apuñalaron a Calígula 30 veces, mucho más de lo necesario para la muerte. Cada herida representaba el sufrimiento acumulado de víctimas que nunca podrían contraatacar por sí mismas. El asesinato desató una furia que iba más allá de un simple cambio de régimen. Los conspiradores comenzaron de inmediato a desmantelar todo el aparato de terror sexual de Calígula, destruyendo registros, liberando víctimas y ejecutando a miembros del personal que habían sido demasiado entusiastas en su participación en las atrocidades imperiales. En los archivos del palacio, los conspiradores descubrieron documentación que revelaba la verdadera magnitud de lo que había estado sucediendo. Registros detallados de experimentos sexuales, estudios psicológicos de las respuestas de las víctimas y planes sistemáticos para expandir la terrorización sexual del imperio que habrían hecho que los 3 años anteriores parecieran suaves en comparación. Cuando Claudio fue proclamado emperador, heredó no solo un trono, sino un imperio traumatizado. Sus primeros actos no fueron reformas políticas,
sino esfuerzos masivos para proporcionar apoyo a los sobrevivientes del reinado de terror sexual de su sobrino, atención médica, compensación financiera y, lo más importante, la seguridad de que tales horrores nunca se permitirían nuevamente. Pero el daño no podía repararse fácilmente. El reinado de terror sexual de Calígula había corrompido instituciones romanas fundamentales: el ejército, el sacerdocio, el senado e incluso las estructuras familiares básicas. El trauma psicológico que infligió se extendió a través de generaciones, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus hijos y nietos. Los emperadores e historiadores posteriores intentaron suprimir los detalles completos de los crímenes sexuales de Calígula, no por respeto a su memoria, sino porque la verdad era tan horrenda que amenazaba la legitimidad del sistema imperial en sí mismo. Mucho de lo que sabemos proviene de fragmentos que sobrevivieron a intentos sistemáticos de sanitización histórica. Imagina esto: estás caminando por la Roma moderna, pasando por las ruinas del Circo Máximo, donde Calígula llevó a cabo sus juegos de gladiadores sexuales. Las piedras recuerdan lo que pasó aquí: los gritos, el trauma, la destrucción sistemática de la dignidad humana al servicio de los apetitos retorcidos de un hombre. Pero, ¿lo recordamos nosotros? La historia del reinado de terror sexual de Calígula ofrece lecciones que trascienden la historia antigua. No fue simplemente la historia de un emperador loco. Fue un estudio de caso sobre cómo el poder absoluto, cuando se combina con una depredación sexual sistemática, puede corromper civilizaciones enteras y crear un trauma que resuena a través de generaciones. La psicología moderna nos ayuda a entender lo que los historiadores antiguos solo podían describir: cómo el trauma infantil de Calígula, la exposición al abuso sistemático y la educación temprana en la manipulación crearon una tormenta perfecta de sadismo sexual amplificada por un poder político ilimitado. Su historia representa el cuento con moraleja definitivo sobre lo que sucede cuando individuos dañados obtienen una autoridad absoluta sobre los demás. Los patrones que vemos en el reinado de Calígula, la naturaleza sistemática del abuso, la complicidad institucional, la destrucción psicológica de las víctimas y el daño social a largo plazo, reflejan lo que ahora entendemos sobre el abuso sexual institucional en contextos modernos. Los métodos pueden cambiar, pero las dinámicas subyacentes permanecen trágicamente consistentes a lo largo de los milenios. Quizás lo más importante es que la historia de Calígula demuestra por qué ningún individuo, sin importar su posición o poder, debería estar nunca más allá de la responsabilidad por su conducta sexual. La incapacidad del sistema romano para restringir el comportamiento imperial creó condiciones donde la depredación sexual podía evolucionar hacia una tortura sistemática sin una resistencia significativa. Pero hay esperanza en esta oscuridad. La conspiración que terminó con el reinado de Calígula demuestra que incluso los sistemas más sofisticados de terror sexual eventualmente crean su propia resistencia. La dignidad humana, aunque puede ser suprimida y violada, no puede ser destruida permanentemente. Encuentra formas de contraatacar, de buscar justicia y de reconstruir lo que ha sido corrompido. Si encontraste la exploración de hoy del capítulo más oscuro de la historia esclarecedora, por favor, suscríbete al Trono Hueco para más investigaciones sobre la corrupción del poder. La próxima semana examinaremos cómo el sobrino de Calígula, Nerón, aprendió de los errores de su tío para crear nuevas formas de terror sexual imperial que harían que incluso los crímenes de Calígula parecieran moderados en comparación. Recuerda, aquellos que olvidan las lecciones más oscuras de la historia están condenados a repetirlas. El trono hueco del poder absoluto siempre atraerá a aquellos que lo abusarían, y solo a través de la comprensión de estos patrones podemos esperar prevenir su recurrencia. Hasta la próxima, mantente vigilante, mantente informado y nunca olvides que el precio de la civilización es la vigilancia eterna contra aquellos que la corromperían por sus propios placeres retorcidos.